Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, dejando al descubierto un ático bañado por el sol que olía ligeramente a café expreso y viejos recuerdos. Emily entró, con los tacones resonando contra el suelo de mármol. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. A su lado, un niño pequeño de cabello rubio le agarraba la mano, con los ojos muy abiertos y en silencio. Nathaniel Whitmore levantó la vista desde detrás de un elegante escritorio de cristal. Su rostro, antaño juvenil, se había vuelto más duro, más cansado. Parpadeó como si no estuviera seguro de que lo que veía fuera real. «¿Emily?», preguntó en un susurro. Ella asintió lentamente. «Hola, Nate». Él bajó la mirada hacia el niño. «¿Quién es él?». Emily inspiró bruscamente. «Este es Jacob». Nathaniel abrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se clavó en el niño, que ladeó la cabeza, imitando la expresión del hombre sin siquiera darse cuenta. La voz de Emily rompió el silencio. «Es tu hijo». Las palabras le golpearon como un puñetazo. Los papeles se deslizaron de las manos de Nathaniel. Se le cortó la respiración. Pero antes de que pudiera hablar, Emily dio un paso adelante. «Pero esa no es la única razón por la que estoy aquí», dijo con voz tranquila, cargada de algo que no decía. «Hay más cosas que debes saber. Y todo empezó mucho antes de que Jacob naciera. Antes de profundizar más, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Aquí contamos historias que no encontrarás en ningún otro sitio, crudas, reales e inolvidables. No te pierdas lo que está por venir. Únete a miles de personas que creen que cada elección tiene una historia y que cada historia merece ser escuchada». Emily Carter había aprendido a desaparecer a plena vista. En las concurridas calles de Baltimore se mezclaba con el ruido, el movimiento y el ajetreo diario de la gente que solo intentaba sobrevivir. Vivía en un apartamento de una habitación con su abuela, Maggie, que la crió después de que su madre desapareciera una noche y nunca volviera. Su padre era solo un nombre en un certificado de nacimiento, nada más. A los 26 años, Emily trabajaba en 2 turnos como cuidadora en una residencia de ancianos local. Era amable, atenta y estaba agotada. Todas las noches volvía a casa con los pies doloridos y una bolsa de plástico con la compra que apenas podía permitirse. Sus sueños, que antes eran brillantes y audaces, se habían reducido a susurros que ya no se atrevía a pronunciar en voz alta. Lo que quería era sencillo, una oportunidad para estudiar psicología y ayudar a personas como su abuela, que había luchado contra la depresión durante casi toda su vida. Pero los sueños cuestan tiempo, y el tiempo era un lujo que ella no tenía. Aún así, sonreía por Maggie, siempre por Maggie. La risa de la anciana, sus manos cálidas, sus historias nocturnas sobre una vida a medias, eran el único tesoro de Emily. Una tarde lluviosa, mientras doblaba la ropa limpia en la sala común de la residencia, se le acercó un hombre con un elegante traje gris. Hablaba con precisión, como alguien acostumbrado a que le obedecieran. «¿Eres Emily Carter?», le preguntó. Ella asintió, insegura. «Represento al señor Nathaniel Whitmore. Tiene una propuesta para ti, un contrato, una alta remuneración». No hay requisitos físicos, solo presencia, discreción y tu firma». Emily se rió al principio, pensó que era una estafa, pero él le entregó una tarjeta, gruesa, con relieve, cara, todo lo que ella no era. Más tarde esa noche, se sentó en el borde de la cama de Maggie, con la tarjeta en la mano y las posibilidades dando vueltas en su cabeza. $10,000 al mes, suficiente para pagar los medicamentos de Maggie, suficiente para volver a la escuela, tal vez. «Sé lo que estás pensando», dijo Maggie, intuyendo la tormenta que se escondía tras el silencio de Emily. «A veces, las decisiones más difíciles vienen envueltas en lo que parece una salvación». Emily no durmió esa noche. Por la mañana había tomado una decisión. Iba a reunirse con el señor Whitmore,
no porque quisiera, sino porque, por una vez, necesitaba que la vida le diera algo más que la mera supervivencia. La primera vez que Emily vio a Nathaniel Whitmore en persona, sintió como si estuviera entrando en otra dimensión. Su ático daba al puerto, con ventanas de suelo a techo que enmarcaban la ciudad como si fuera suya. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y la postura rígida, como un hombre que lo tenía todo pero no confiaba en nadie. «Emily», dijo volviéndose hacia ella, «gracias por venir». Ella asintió, sin saber si sonreír o no. El acuerdo se estableció con precisión clínica: asistir a eventos, fingir afecto. No se esperaba intimidad, no se permitían preguntas. A cambio, un coche privado, una asignación mensual y un lugar donde vivir. Un nuevo guardarropa ya la esperaba en una habitación de invitados. Emily firmó el contrato con dedos temblorosos. Al principio era surrealista. Los vestidos de diseñador sustituyeron a su ropa de segunda mano. Las cenas en galas benéficas sustituyeron a sus tranquilas noches doblando la ropa. Nathaniel le enseñó a comportarse, a hablar e incluso a qué reírse. Cada detalle estaba cuidado, cada momento parecía ensayado. Pero Emily desempeñó bien su papel. Sonreía cuando era necesario, asentía en los momentos adecuados y hacía que Nathaniel pareciera menos un multimillonario solitario y más un hombre enamorado. Veía cómo se suavizaba la mirada de los inversores cuando los veían juntos. Ella era su ilusión de calidez. Aún así, seguía esperando en silencio, ingenuamente, que en algún lugar, bajo su mirada cautelosa, había un hombre que algún día la vería como algo más que un acuerdo. Una noche, al salir de una gala de etiqueta, Emily se volvió hacia él en el coche. «Esta noche estabas diferente», le dijo con delicadeza. Más relajado, él no la miró, solo mantuvo la vista fija en la carretera. «Soy bueno fingiendo», respondió con sencillez. Ella miró por la ventana y sintió un nudo en el corazón, pero no podía negar los pequeños momentos, la forma en que su mano se detenía en su espalda, la forma en que su voz se suavizaba cuando ella reía. Eso no formaba parte del contrato. Entonces, una mañana, se despertó y encontró una nota en la encimera de la cocina. «Reunión de la junta directiva. Se te mencionará en la llamada con los inversores de hoy. Haz tu papel». No estaba firmada. Ni siquiera había un gracias, solo un recordatorio. Emily se quedó mirándolo durante un largo rato. El dinero pagaba las facturas. La salud de su abuela estaba mejorando. Incluso se había apuntado a unas clases online, algo que nunca había creído posible. En apariencia, su vida era mejor que nunca. Pero en el fondo, empezaba a sentir que se estaba perdiendo en el guión de otra persona, y no estaba segura de cuánto tiempo podría seguir actuando. A los 3 meses del contrato, Emily conocía cada rincón del mundo de Nathaniel, pero él seguía sin saber casi nada de ella. Se había memorizado su vino favorito, el horario de sus reuniones de la junta directiva, la forma en que se ajustaba los gemelos cuando estaba nervioso, pero Nathaniel nunca le preguntaba cómo estaba, nunca le preguntaba por Maggie, nunca le preguntaba nada más allá de lo que exigía el contrato. Aún así, había destellos de algo real, una mirada tranquila a través de una sala llena de gente, una risa compartida en la parte trasera de la limusina. Una noche, incluso le preguntó si le gustaba la música de piano y tocó una pieza suave en el piano de cola mientras ella escuchaba desde el pasillo. Esos momentos se convirtieron en su esperanza. Empezó a vestirse con más cuidado, no para los eventos, sino para él. Su sonrisa dejó de ser forzada. Empezó a imaginar un futuro que no fuera solo transaccional. Quizás, solo quizás, esto podría evolucionar hacia algo más. Pero entonces llegó la gala benéfica.
El salón de baile brillaba con candelabros y champán. Nathaniel estaba a su lado, con un traje azul marino a medida, cautivando a donantes y directores generales. Emily se sentía orgullosa de estar a su lado, hasta que oyó su nombre. Había deambulado cerca de la barra buscando un momento para respirar, cuando dos hombres, ejecutivos de la empresa de Nathaniel, pasaron junto a ella riendo. «Es guapa, eso hay que reconocerlo», dijo uno. «¿Pero $10,000 al mes por una muñequita? Whitmore está perdiendo el norte». Emily se quedó paralizada. El otro respondió: «¿Bromeas? Es genial, lo humaniza, lo hace parecer menos robot. Todos ganan». Sus risas se perdieron entre la multitud, pero las palabras se le quedaron grabadas como humo. Volvió lentamente a la mesa, tratando de recuperar el aliento. Nathaniel levantó la vista, ajeno a todo. «¿Estás bien?» Emily asintió. Solo necesitaba tomar el aire. Esa noche se quedó despierta en la habitación de invitados. Las luces de la ciudad se filtraban a través de las cortinas y bailaban en el techo como fantasmas. Entonces se dio cuenta de que no importaba cuánto diera, lo bien que lo hiciera, lo reales que se hubieran vuelto sus sentimientos. Para todos los demás, incluido él, no era más que una ilusión contratada. A la mañana siguiente, Nathaniel le entregó un sobre con su pago mensual. Sin mirarla a los ojos, sin charlar, Emily se quedó mirando el sobre. Le temblaban las manos. Había vendido su tiempo, su presencia, incluso sus emociones. Y a cambio, era invisible. Por primera vez se preguntó, ¿merecía la pena sobrevivir convirtiéndose en alguien a quien ya no reconocía? Emily dejó de sonreír. Al principio fue sutil, una sonrisa más lenta. Una pausa más larga antes de responder a una pregunta. Pero pronto, el silencio entre ella y Nathaniel se hizo más fuerte que cualquier conversación que hubieran tenido jamás. Ya no le importaban los vestidos. Ya no contemplaba el horizonte de la ciudad con asombro. El ático, que antes le parecía fascinante, ahora le parecía una jaula dorada. Nathaniel no se dio cuenta, o tal vez decidió no hacerlo. Su mundo se movía con precisión. Reuniones tempranas, llamadas constantes, rutinas estrictas. Emily se convirtió en otra parte de ese ritmo, predecible, tranquila, funcional. Pero por dentro se estaba desmoronando. La salud de Maggie había empezado a deteriorarse de nuevo. Emily llamaba todas las noches, con voz alegre por el bien de su abuela, pero la preocupación se retorcía en su interior como un nudo. Había noches en las que le rogaba a Nathaniel que le diera unos días libres para visitarla, pero él siempre tenía una razón para mantenerla cerca. «Hay una cena el martes», le decía. «Una entrevista el jueves. Te necesito aquí». Ella asentía, siempre, pero eso la estaba destrozando. El golpe definitivo llegó un miércoles por la mañana. La enfermera de Maggie llamó mientras Emily se ponía los pendientes para una reunión de networking. Su abuela se había desmayado, la estaban llevando al hospital. Emily ni siquiera se quitó los tacones. Irrumpió en la oficina de Nathaniel con la voz temblorosa. «Mi abuela está en urgencias», dijo. «Tengo que irme». Él no levantó la vista de la tableta. «Emily, tenemos una reunión en 40 minutos». «No me importa la reunión». Nathaniel finalmente la miró a los ojos. Su expresión era indescifrable. «Has firmado un contrato». Las palabras resonaron como una bofetada. Emily se marchó sin decir nada más. Tomó un taxi hasta el hospital, todavía vestida con una blusa de seda y unos pendientes de perlas que no eran suyos. Maggie nunca despertó. Había sufrido un derrame cerebral masivo. Cuando Emily llegó, las máquinas ya estaban haciendo todo el trabajo. Tomó la mano de su abuela y le susurró una disculpa entre lágrimas. «Debería haber estado aquí, debería haber venido antes», repitió como si fuera una plegaria. Esa noche, Emily se sentó sola en el vestíbulo del hospital hasta que se apagaron las luces.
No regresó al ático. No respondió a los mensajes de Nathaniel. Ni siquiera lloraba ya. Estaba demasiado vacía para eso. Pasó una semana. Luego 2. Volvió al ático por última vez mientras Nathaniel estaba de viaje de negocios. El lugar estaba impecable, intacto, como si su ausencia no hubiera importado. Sus vestidos seguían colgados en el armario. Su nombre seguía en la lista de invitados para el evento benéfico de la semana siguiente. Pero ella ya no podía seguir fingiendo. Hizo una sola maleta, dejó las llaves en la encimera de mármol, sin nota, sin despedida. Emily se mudó con su prima Rachel, una profesora de escuela en un tranquilo pueblo al norte del estado. Rachel la recibió con los brazos abiertos y un sofá donde dormir. No era mucho, pero era real. Durante semanas, Emily apenas habló. Pasaba los días aturdida, atormentada por la culpa, la ira y el dolor. Lo había dado todo por una vida que nunca la había visto realmente, y había perdido a la única persona que lo había hecho. Una noche, acurrucada en el sofá, le susurró a Rachel: «Siento que no existo». Rachel le tocó la mano con delicadeza. «Entonces quizás sea el momento de descubrir quién eres realmente, no por nadie más, solo por ti». Esas palabras no lo arreglaron todo, pero se quedaron, y en la quietud que siguió, algo dentro de Emily comenzó a despertar. No era esperanza, todavía no, pero era algo más profundo, la tranquila decisión de reconstruir. Si alguna parte de esta historia te resulta familiar, tómate un momento. Dale a me gusta al vídeo si te ha emocionado y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión importa aquí. No estás solo, y a veces solo saberlo puede cambiarlo todo. Mantengamos esta conversación real, sincera y llena de corazón. Todo empezó con una caja de cartas. Rachel las había encontrado en la maleta de Emily mientras ordenaba el armario. Sobres viejos y gastados, atados con un trozo de cinta azul. Eran de Maggie. Notas que le había escrito a Emily durante su infancia, mensajes de cumpleaños, ánimos para los exámenes del colegio, recuerdos aleatorios de las dos haciendo galletas en las tardes lluviosas. Una noche, incapaz de dormir, Emily abrió una al azar. Si alguna vez la vida te hace sentir invisible, recuerda esto: yo te veo. Siempre te he visto. Emily se quedó mirando las palabras hasta que se le nubló la vista por las lágrimas. Durante semanas se había sentido como un fantasma, errante, ingrávida, invisible, pero Maggie la había visto. Siempre. A la mañana siguiente dio un largo paseo por las tranquilas calles del barrio de Rachel. Los niños jugaban en los jardines. Los vecinos saludaban desde los porches. No había coches de lujo, ni ropa de diseño, solo gente, viviendo. Pasó por un centro comunitario con un cartel pintado a mano. Apoyo gratuito para la salud mental. Se aceptan voluntarios. Algo la atrajo. Entró sin esperar nada. Una mujer la recibió con calidez, le ofreció café y le preguntó si había venido en busca de ayuda o para ayudar. Emily dudó. Luego dijo: «Quizás ambas cosas». Durante las semanas siguientes, Emily volvió una y otra vez. Al principio, solo escuchaba a madres solteras, veteranos, personas que luchaban contra la ansiedad y el dolor. Se veía a sí misma en sus ojos, no a la Emily del ático, sino a la que una vez se sentó junto a la cama de su abuela, soñando con estudiar psicología. Empezó a trabajar como voluntaria, solo organizaba papeles y colocaba sillas. Pero eso le dio un propósito, algo sólido a lo que aferrarse, algo que no requería fingir. Por las noches, estudiaba en silencio en un rincón del salón de Rachel. Se matriculó en un programa online de psicología con el último dinero que le quedaba. Por primera vez, no perseguía el éxito que otros habían definido para ella. Estaba eligiendo su propio camino. Entonces llegaron las náuseas matutinas. Aparecieron sin previo aviso, primero a primera hora de la mañana y luego durante un taller en el que estaba ayudando.
Rachel lo adivinó antes de que Emily dijera nada. Emily se sentó a la mesa de la cocina, sosteniendo una prueba de embarazo positiva, con las manos temblorosas. «Es de Nathaniel», dijo en voz baja. La expresión de Rachel no cambió. Simplemente asintió con la cabeza. «¿Qué vas a hacer?» Emily bajó la mirada hacia la prueba. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no temblaba. «Voy a quererlo. Y voy a criarlo para que sepa que nunca fue un contrato, fue una elección». Esa noche, escribió en su diario por primera vez en años. «No sé cómo será el futuro, pero ya no estoy perdida. Estoy convirtiéndome». El mundo de Emily ya no giraba en torno a los áticos y los contratos. Giraba en torno a las tomas de la mañana, las noches sin dormir y el ritmo tranquilo de aprender a ser madre. Jacob nació a principios de primavera, un miércoles por la mañana lluvioso. Emily lo abrazó contra su pecho y lloró más que nunca. Lágrimas que llevaban consigo dolor, alivio y algo más que no había sentido en mucho tiempo. Sentido. Lo llamó Jacob Carter y decidió no incluir Whitmore en el certificado de nacimiento. No por rencor, sino porque ese niño, con sus ojos brillantes y curiosos, no pertenecía a ese mundo. Pertenecía al suyo. Rachel la ayudó en todo lo que pudo, cuidando de Jacob mientras Emily asistía a clases online, cocinando y recordándole que respirara. Y poco a poco, la vida empezó a tomar forma. Emily trabajaba a tiempo parcial en una librería local, un lugar tranquilo que la acogía sin juzgarla y le permitía llevar a Jacob en las tardes tranquilas. Los clientes sonreían al ver al bebé en el portabebés contra su pecho, y por primera vez se sintió visible por algo verdadero, no por el papel que interpretaba, sino por quién era. Por las tardes, después de que Jacob se dormía, estudiaba. Las noches eran duras, sobre todo cuando le dolían los ojos por el cansancio, y la duda se colaba como un viejo enemigo. Pero cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba las cartas de Maggie y los latidos del corazón de Jacob. Ya no necesitaba la validación de los demás. Su autoestima no dependía de los vestidos, las cenas o lo bien que actuara en la historia de otra persona. Estaba en las pequeñas cosas. La sonrisa de Jacob cuando entraba en la habitación, la sensación de sacar una nota excelente en un examen, la nota manuscrita que le dejó un cliente de la librería diciendo «Gracias por su amabilidad». Una tarde, mientras reorganizaba la estantería en el trabajo, Emily oyó a una mujer llorar en voz baja en un rincón. Era una madre que acababa de perder su trabajo y no sabía cómo alimentar a sus hijos. Emily se sentó a su lado y no le ofreció nada más que su presencia y un silencioso «Yo he pasado por eso». Ese momento se le quedó grabado. Se dio cuenta de que la curación no venía de ser salvada, sino de ser vista, y quiso pasar el resto de su vida ayudando a otros a sentir eso. Emily no era rica, no era poderosa, pero tenía algo que nunca antes había tenido, una clara idea de quién era, y eso, más que nada, fue su comienzo. Los años pasaron tranquilamente, pero no sin dificultades. Emily compaginaba la maternidad, el trabajo y su carrera de psicología con la elegancia de alguien que había aprendido a llevar el peso en silencio. Había noches en las que Jacob no dormía, noches en las que las facturas pesaban más que la esperanza y días en los que se cuestionaba todo. Pero incluso en sus momentos más bajos, nunca pensó en volver atrás, ni al ático, ni al contrato, ni a la chica que una vez suplicó que alguien la viera. Aún así, el pasado tenía una forma de permanecer. Una noche, mientras echaba un vistazo a las noticias en su teléfono después de acostar a Jacob, apareció un nombre familiar: Nathaniel Whitmore, imperio inversor bajo investigación. Se quedó paralizada. El artículo detallaba un escándalo financiero, demandas, dimisiones. Nathaniel, que antes era intocable, estaba cayendo del mundo que había construido. Emily se quedó mirando su foto. Su rostro era el mismo, mandíbula afilada,
ojos fríos, pero había algo en él que parecía vacío, como si el hombre que una vez lo controló todo hubiera perdido finalmente el control. Dejó el teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza, no por lástima, sino por algo más profundo, conflicto, cierre y un dolor que no podía nombrar. Rachel la encontró todavía en la mesa de la cocina una hora más tarde. «¿Estás pensando en ir a verlo?», dijo. «No sé por qué», admitió Emily. «Han pasado años. Ni siquiera sabe que Jacob existe». Rachel se sentó a su lado. «Entonces quizá es hora de que lo sepa». Emily no durmió en toda la noche. Repitió todo en su mente. El contrato, el silencio, la despedida sin palabras. Pero también recordaba los pequeños momentos, la forma en que Nathaniel la escuchaba tararear sin decir nada, o cómo le temblaba ligeramente la mano cuando creía que nadie se daba cuenta. No iba a volver para vengarse, ni para cerrar el capítulo. No iba a volver para reabrir viejas heridas. Iba a volver porque Jacob merecía saber la verdad y porque ella ya no era la mujer que se marchó en silencio. Había encontrado su voz. Una semana más tarde, Emily se vistió con sencillez, como solía hacerlo ahora. Vaqueros limpios, un jersey suave y el pelo recogido. Jacob llevaba sus zapatillas favoritas y llevaba consigo un dibujo que había hecho, una familia cogida de la mano bajo un sol con una gran sonrisa amarilla. Subieron a un tren hacia la ciudad. Jacob se rió durante todo el trayecto, ajeno a la tormenta que se cernía bajo la calma de su madre. Cuando se abrió la puerta del ascensor del ático de Nathaniel, el corazón de Emily latía con fuerza, pero no dudó. No estaba allí para suplicar, no estaba allí para acusar, estaba allí para decir la verdad y para ver qué quedaba al otro lado. Nathaniel abrió la puerta lentamente, como si esperara a un fantasma, y en cierto modo lo era. Emily se quedó en el pasillo con expresión tranquila pero indescifrable. Jacob se escondió detrás de ella, asomándose con los ojos muy abiertos y curiosos. Durante un momento Nathaniel no dijo nada. Su mente se apresuró para asimilar la imagen que tenía delante. Esa mujer a la que no había visto en años, y el niño que se parecía demasiado a él como para ser una coincidencia. «Emily», dijo en voz baja, casi incrédulo. «Hola, Nate». Se hizo a un lado sin decir nada. El ático seguía igual, elegante, minimalista, frío. Emily entró lentamente con Jacob aferrado a su mano. Nathaniel miró al niño. «¿Quién es él?». Ella se agachó junto a Jacob. «Este es Jacob», dijo en voz baja, y luego levantó la vista. «Es tu hijo». El silencio llenó el espacio como una niebla. Nathaniel se quedó mirando al niño, con los ojos fijos en el mismo tono de marrón que veía en el espejo cada mañana. «No he venido por dinero», añadió Emily, rompiendo la tensión. «No quiero nada de ti. Solo pensé que debías saber la verdad, y él merece saber de dónde viene». Nathaniel se pasó una mano por la cara, perdiendo la compostura. «¿Por qué ahora?». La voz de Emily era firme. «Porque ya no te tengo miedo». Eso le dolió más que cualquier otra cosa. Nathaniel se sentó en el borde de un sillón de cuero, visiblemente conmocionado. «Yo no lo sabía. No pensé que volverías. Nunca me preguntaste por qué me fui. Supuse que habías terminado de desempeñar tu papel». Emily lo miró con una tristeza que no necesitaba palabras. «Nunca estuve actuando. No como tú creías». Nathaniel volvió a bajar la mirada hacia Jacob. El niño estaba sentado en el suelo, dibujando en silencio en el reverso de un sobre que había en la mesa de centro. Sus pequeños dedos agarraban el bolígrafo igual que Nathaniel cuando estaba absorto en sus pensamientos. Aclaró la garganta. «¿Puedo hablar con él?». Emily asintió. «Es tímido, pero es bueno. Y listo». Nathaniel se arrodilló junto a su hijo. «Hola, Jacob». El niño levantó la vista. «Hola. ¿Qué estás dibujando?». «Una casa», respondió. «Hay 3 personas. Una soy yo, otra es mamá. Y supongo que...».
Quizá esa eres tú. A Nathaniel se le cortó la respiración, parpadeó con fuerza. Me encantaría. Emily observaba desde el sofá, con el corazón dividido entre el miedo y algo más suave. No sabía qué esperar al venir aquí, pero esta ternura en un hombre al que solo había conocido como una roca, la sorprendió. A medida que pasaban las horas, hablaron. De los años perdidos, de Maggie, de los primeros pasos de Jacob y de sus libros favoritos. Nathaniel admitió que había visto los artículos. Había leído sobre la gente que cuchicheaba a sus espaldas, sobre los inversores que se estaban enfriando. Estaba perdiendo más que su empresa. Estaba perdiendo la coraza que lo había protegido toda su vida. No sabía cómo acercarme a nadie, confesó. Pensaba que el control era seguridad. Emily lo miró a los ojos. ¿Y ahora? Ahora veo lo que me he perdido. Metió la mano en un cajón y sacó algo pequeño, un trozo de papel doblado. Nunca se lo he contado a nadie, dijo. Pero al día siguiente de marcharte, empecé a escribir una carta. Nunca la terminé. Se lo entregó. Emily lo desdobló lentamente. Era breve, palabras dispersas. Lo siento. No sé cómo sentirme. Te echo de menos. Echo de menos tu presencia. No pensé que fuera a importar tanto. Lo volvió a doblar con las manos temblorosas. Tú importabas, dijo él en voz baja. Es solo que entonces no sabía cómo decirlo. Emily sintió que algo cambiaba. No era perdón, al menos todavía no, pero sí posibilidad. No sé qué significa esto, dijo con sinceridad. Pero no estoy aquí para reescribir el pasado. Él asintió. Quizá podamos escribir algo nuevo. Jacob corrió hacia ellos con su foto en la mano. Mirad, ahora salimos todos. Emily sonrió. Y por primera vez en años, Nathaniel también lo hizo. No por aparentar, sino por algo real. Semanas más tarde, Emily estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento, viendo a Jacob perseguir pompas de jabón en el patio trasero mientras Nathaniel estaba sentado con las piernas cruzadas en la hierba, dejando que el niño le llenara los pantalones de traje de jabón y risas. Todavía le parecía surrealista lo lejos que había llegado su vida desde los fríos áticos y los silencios solitarios. Pero no se trataba solo de reconciliación. Se trataba de crecimiento. Se trataba de la verdad. A menudo pensaba en el contrato, en cómo reducía algo tan complejo como la conexión humana a una lista de puntos y firmas. En aquel entonces creía que el amor se ganaba siendo útil, rindiendo lo suficiente. Ahora entendía algo mucho más profundo. El amor no se gana, se ofrece, se elige una y otra vez. Nathaniel había cambiado, no de la noche a la mañana, no de una forma grandiosa y romántica, pero poco a poco, ahora escuchaba, estaba presente. Había aprendido a soportar la incomodidad en lugar de esconderse tras el control. Y Emily también había cambiado. Ya no buscaba el permiso para ser digna. Ya no medía su valor a través de los ojos de los demás. No eran una familia perfecta, pero eran reales. Lo que comenzó como una transacción les había obligado a ambos a enfrentarse a quienes eran realmente y a quienes querían llegar a ser. Y ese era el legado que Emily esperaba que Jacob heredara, que su historia comenzara con la verdad, pero que siempre estuviera guiada por sus propias decisiones. 2 años más tarde, Emily estaba sentada en un pequeño círculo de sillas plegables, dentro del mismo centro comunitario donde una vez había encontrado refugio. Pero esta vez no buscaba ayuda, sino que dirigía un grupo. A su alrededor se sentaban mujeres de todas las edades. Algunas huían de la manipulación, otras lloraban la pérdida de su identidad en relaciones que las habían silenciado. Emily escuchaba, asentía, y cuando llegaba el momento adecuado, hablaba, no como una experta, sino como alguien que lo había vivido. Solía creer que si era lo suficientemente callada, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente agradable, alguien finalmente me elegiría, dijo con suavidad.
Pero la verdad es que primero tenía que elegirme a mí misma. Después de la sesión, se quedó para organizar las sillas. Jacob corría por la sala vacía, con la mochila rebotando a cada paso. Nathaniel llegó unos minutos más tarde para recogerlo y se detuvo en la puerta, observando a Emily con admiración silenciosa. Su relación ya no se definía por los títulos. Eran padres compartidos, se apoyaban mutuamente, respetaban los límites que Emily había aprendido a proteger. A veces cenaban en familia, a veces no, pero siempre era sincero, siempre real. Emily se había licenciado en psicología y ahora trabajaba a tiempo parcial, asesorando a mujeres jóvenes en crisis. Su voz había encontrado un propósito y era más fuerte que nunca. A menudo pensaba en Maggie, esperando que estuviera orgullosa no solo de sus logros, sino de la fuerza que le había costado marcharse, volver y curarse sin perder su identidad. Jacob estaba prosperando. Sabía que era querido. Sabía de dónde venía. Pero lo más importante era que sabía quién era su madre. No alguien a quien habían salvado, sino alguien que se había salvado a sí misma. Y eso era el legado más poderoso de todos. ¿Alguna vez has tomado una decisión que lo ha cambiado todo? La historia de Emily comenzó con un contrato, pero lo que realmente definió su viaje fue el valor de alejarse de quien era y dar un paso hacia quien estaba destinada a ser. No la salvó el amor, la salvó la verdad, la autoestima y la decisión de no aceptar nada menos de lo que se merecía. Quizás te hayas sentido como ella, ignorada, subestimada, sobreviviendo en lugar de viviendo. Quizás hayas estado en una situación en la que el silencio te parecía más seguro que decir la verdad. Pero recuerda esto, la curación no llega de golpe, llega poco a poco, en decisiones, en defenderte incluso cuando te tiembla la voz. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué parte del viaje de Emily te ha llegado más? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que elegirte a ti mismo te ha parecido lo más difícil y lo más importante que podías hacer? Comparte tus opiniones en los comentarios. Creemos un espacio donde se puedan ver historias reales, dolor real y transformaciones reales. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escucharlo, porque cada elección tiene un peso y a veces elegirte a ti mismo es lo más difícil de todo.